Buenas tardes. Me gustaría agradecer a los profesores doctores Olivero Guidebono y Martínez González que hayan confiado en mí para la coordinación de la mesa jurídica de este interesante congreso online. Bien, antes de lo que es la exposición, me gustaría acotar el objeto de esta ponencia, habida cuenta de la complejidad del tema elegido, nada pacífica, por otra parte, y menos aún desde una perspectiva romanista. El objeto de la ponencia va a ser apuntar cierta distinción que puede hacerse del interés público según se beneficie de él el ente estatal que necesita de tal concepto para alcanzar sus fines o según beneficia a los particulares o ciudadanos. Existe una distinción, ¿no?, que puede apreciarse en las fuentes. Por otra parte, el concepto, desde el punto de vista del derecho romano, es el de utilitas publica, que, aunque podemos intuir una elaboración jurisprudencial, solo aparece referido claramente a partir del Bajo Imperio, en textos jurídicos tardíos como el Código Teodosiano. En segundo lugar, apuntaremos el probable origen procesal que habría tenido el concepto de utilitas publica en derecho romano. Pues bien, la romanística actual mantiene la trascendencia de este ideal público romano dentro de la expresión res publica. Para Pollens y Lombardi, la idea de res publica aparece como el aspecto objetivo, patrimonial e institucional del populus erigido en comunidad política. Y en la idea de res publica es obvio que el concepto de interés público no fue ajeno al derecho de la antigua Roma. Por otra parte, la génesis del Estado moderno y de sus intereses es una problemática doctrinal que sigue abierta y sin solución de continuidad seguirá siendo una de las mayores incógnitas y frentes de la historia jurídica. Se adivina que las primeras intervenciones de las organizaciones políticas se encaminaron a la paz social, la pax deorum de los romanos. En este sentido, como sugieren Bonfante, De Francisci o Torrent, se acepta que en Roma, en los albores de su construcción política, los vínculos precívicos se debilitan a medida que el Estado va asumiendo y consolidando su control sobre familias y gentes, supeditándose las prioridades del individuo a la supervivencia de la entidad política. Con el tiempo, los intereses tutelados irán cambiando a medida que vayan asegurándose los intereses colectivos de la civitas, a través de la represión de los delitos más graves, que incluyen aquellos que atentan directamente contra los valores políticos e ideológicos de la comunidad, los crímenes. Solo posteriormente el interés público gravitará sobre unos intereses privados y legítimos de los ciudadanos que, como sugiere Murga, en Roma se sustentaron sobre las bases del proceso, de la jurisdictio del pretor, que posibilita la actuación en competencias y funciones muy perfiladas de jueces, juristas y árbitros que han eclipsado el recurso a la venganza privada de las relaciones precívicas, convirtiéndose el proceso mismo en una de las manifestaciones más importantes y paradigmáticas de esa utilitas pública romana. Ahora bien,
como sucede en relación con otros conceptos jurídicos básicos, el derecho romano no precisa su concepto, no precisa el concepto de utilitas públicas. Sin embargo, según las fuentes, es evidente que no era este un concepto extraño para los juristas clásicos. Para empezar, la distinción derecho público, derecho privado, latente en la idea de interés público, es enunciada por primera vez por un jurista severiano, por el jurista severiano por antonomasia, por Ulpiano. Una idea que siglos antes del pasaje está presente en las fuentes literarias que describen la experiencia administrativa romana desde tiempos de la República. Así, el ius publicum contribuyó a lo que los romanos perfilarán como Estado. Es decir, el ius publicum es el conjunto de intereses o atribuciones que pertenecen al populus, unos intereses que personifican la comunidad política que los romanos llaman res pública o res populi. Estos intereses trascienden, aunque serán cambiantes, al régimen jurídico del mismo nombre, trascienden al régimen jurídico de la República, que comienza, como ustedes saben, con la expulsión de los reyes y toca su fin con el Principado. ¿Cuáles son estos intereses que podríamos enmarcar bajo la premisa de interés público a lo largo de la historia del derecho romano? ¿Cuáles son? Pues se definen según la contraposición entre dos términos: utilitas publica y utilitas singulorum. Dos exigencias, dice Ponte, difíciles de concebir a veces. Dichos términos no son extraños al pensamiento político de Roma, como de hecho ocurre con la mayoría de las instituciones, conceptos y principios que hoy están vigentes en todos los ordenamientos jurídicos de las naciones que conservan en su derecho la tradición romana. Esta conciliación de exigencias, la política de un lado y la legítima de los particulares de otro, en las diferentes etapas de la historia jurídica romana, puede apreciarse formando parte a su vez de la distinción de Manial entre res publicae in publico usu y res publicae in pecunia populi. En efecto, la jurisprudencia romana es muy clara al establecer que la res in publico usu está integrada por bienes indisponibles de uso común destinados a la comunidad considerada en su conjunto. Castán considera a estos bienes en su condición de no enajenables y no susceptibles de relaciones jurídico-privadas ni de concesión por parte de la comunidad política. Paralelamente, la res in pecunia populi o res fisci del periodo imperial son bienes donde su interés público reside en su cesión a particulares a cambio de un vectigal o impuesto, como ocurre en el caso de los portoria, las minas o los latifundios, todos situados en suelo provincial. Pero ahondemos en la categoría jurídica de utilitas pública. Papiniano entendía el ius honorarium como un conjunto normativo capaz de colmar las exigencias de una utilitas pública vinculada a la jurisdictio del magistrado y a las acciones procesales que concede para salvaguarda de los intereses legítimos de los ciudadanos. Para salvaguarda, por tanto, de la utilitas singulorum. Esta forma de concebir el interés particular de los ciudadanos casa con el ideal político republicano. Pero en esta materia,
la de los intereses superiores de la comunidad política en el derecho romano, podemos estar seguros de muy pocas cosas, desde el mismo momento en que las fuentes refieren distintas expresiones para referirse a la noción de interés público, como son utilitas publica, utilitas omnium o utilitas universorum. En esencia, la indeterminación del concepto en las fuentes implica que no pueda saberse si la utilitas pública se refiere al interés común de los ciudadanos o a los intereses políticos de la comunidad, que, como es lógico, no tienen por qué coincidir, igual que actualmente. La postura tradicional de los autores es la de la evolución de un interés público que gravita sobre los intereses de los particulares a otro que gravita sobre lo que hoy llamaríamos Estado. Poder imperial, para ser más precisos. Efectivamente, en las fuentes literarias, Cicerón, Salustio, Tácito, Dion Casio o Frontino, parece que la noción utilitas pública hiciera alusión al bien común del cuerpo ciudadano, entendiéndola como una manifestación del estoicismo griego que afecta a la filosofía romana. Por ejemplo, el emperador Marco Aurelio atendía en sus soliloquios al gobernante virtuoso que se encamina al bien común. Entre los juristas clásicos tardíos, en concreto en la tríada Papiniano, Paulo y Ulpiano, no es fácil precisar si se refieren al sentido estatal o colectivo de los ciudadanos cuando abordan el concepto. Ahora bien, el contexto de la obra de los referidos juristas hay que vincularlo con una administración imperial ya muy cercana a las liturgias helenísticas del poder, desde la época de los severos, en que el ideal ciudadano de la utilitas pública republicana va siendo desplazada por una utilitas en beneficio del poder imperial que ha relegado a un segundo plano a ese interés superior de los ciudadanos. En efecto, a partir de la época clásica y de manera especial en el periodo postclásico, se introduce ya claramente en los textos la idea de utilidad del Estado o fisco, llegándose a considerar que lo que es de utilidad pública, como pueden ser los intereses recaudatorios o fiscales, podría no ser de interés para los particulares o el común de los ciudadanos. Entendiéndose que, en definitiva, los intereses del Estado en su función recaudatoria se sitúan por encima de los intereses de los particulares y que aquellos constituyen, en último extremo, el interés común. Por tanto, desde los principados severos al dominado de Constancio, como refieren los autores, el interés del poder imperial es invocado en materias claramente militares, fiscales, de vías públicas o de cursus honorum. En el dominado, incluso tras las primeras invasiones germánicas, la prevalencia de este interés imperial, salus publica suprema lex exto, llega a imponerse con cierta claridad, al menos en textos jurídicos como el Código Teodosiano. Sin embargo, como se ha apuntado, respecto a las referencias del concepto en la jurisprudencia, quizá, como dice Gaudemet, quizá sea más conveniente atribuir a la glosa las menciones que se encuentran de este concepto en el digesto. Una glosa que hubiera tenido el propósito de consolidar el poder del rey ya en la Edad Media bajo el paraguas de las soluciones de prestigio que ofrece el derecho romano justinianeo a partir de la Baja Edad Media.
Pero volviendo al digesto, independientemente de que fuera o no fuera glosado en esta materia, la alusión a utilitas publica de Papiniano, recogida en digesto 1171, relaciona la categoría con la creación del derecho por parte del magistrado cum imperio, identificando al ius honorarium con la utilitas publica. ¿Concuerda esta visión con la de Modestino, quien en digesto 1340 afirma que el derecho es creado por la necesidad, además de por el consentimiento y la costumbre? Formulada así la pregunta, es indudable que el jus honorarium es la respuesta a una necesidad que ataja, que atiende el mismo poder de jurisdicción del magistrado para adaptar el jus civile, el viejo derecho civil romano, a las nuevas realidades. Una respuesta del poder de jurisdicción del pretor y, por tanto, una respuesta del interés público. Por ende, a modo de hipótesis, en el sentido que ofrece la definición de Papiniano, puede plantearse que la utilitas pública se aplicará a favor del interés de la quiguitas para colmar sus propios fines, corrigiendo, ayudando o supliendo al derecho civil de las 12 tablas. Pero en el ámbito de la creación del derecho a través del jus honorarium, este ámbito nada tiene que ver con el interés particular de los ciudadanos, si exceptuamos que todo este engranaje procesal que supone el derecho pretorio se mueve a instancia de parte. Por tanto, ¿son la utilidad pública y la necesidad de Modestino términos equivalentes? En el contexto histórico de la vida y obra de Modestino, las opiniones de los juristas justifican en muchos casos al poder imperial. Esta necesidad a la que Modestino eleva a la categoría de fuente del derecho podría justificar el interés imperial de cualquier medida política tomada por el príncipe, es decir, por el contexto histórico del pasaje jurisprudencial que se produce a fines del Principado, porque Modestino vive bajo el último de los severos, pues teniendo en consideración el contexto en el que vive este jurista, cualquier medida del emperador podría ser justificada por la necesidad que Modestino eleva a categoría de fuente del derecho. No obstante, para ir finalizando, nada es definitivo en esta materia, en materias de la romanística donde laten conceptos jurídicos actuales. Por ello, Schulz advierte del peligro que se cierne sobre el investigador de la historia jurídica o el romanista al abordar las categorías generales del derecho vigente, como son los conceptos jurídicos de Estado o de interés público. En efecto, la jurisprudencia romana, casuista y modélica, suele evitar definiciones generales. Ello dificulta la comprensión conforme a los parámetros de la ciencia moderna sumida en el dogma del imperio de la ley. De la concepción clásica de la civitas erigida en Estado, de la titularidad pública de determinados bienes o de los límites impuestos a la propiedad privada en virtud de un concepto tan indeterminado en derecho romano como lo es en el vigente derecho administrativo, el interés público. La doctrina, en conclusión,
afirma sin ambages que el nacimiento del derecho público como hoy lo conocemos, que ampara las intervenciones políticas bajo el paraguas del interés general, hay que ubicarlo históricamente entre los siglos XIX y XX. Sin embargo, en los textos que muestran la experiencia jurídica de la antigua Roma resplandece el interés superior de la Civitas relacionado con una enorme influencia que tuvo, o con la enorme influencia, perdón, que tuvo el pensamiento griego en las élites culturales y políticas del mundo romano. Nada más y muchas gracias. Quedo a disposición de todos ustedes en la plataforma del Congreso a fin de responder a las cuestiones que ustedes crean convenientes.